Buenas tardes, me encuentro con el doctor Carlos Montúfar, ginecólogo obstetra, subespecialista en obstetricia crítica. El doctor es el jefe de la unidad de obstetricia crítica del Complejo Hospitalario Metropolitano Dr. Arnulfo Arias Madrid. Es el coordinador de la subespecialidad en obstetricia crítica en Panamá y además es el gestor de la obstetricia crítica aquí en Panamá. Gracias, doctor Montúfar. Nos encontramos en este preámbulo de este simposio de obstetricia que se ha enfocado en obstetricia crítica, simposio que forma parte de la jornada del Hospital Irma Lourdes Sanetatos. Gracias por el momento, doctor. Cuéntenos, doctor, ¿cómo nace esta subespecialidad, cómo nace este proyecto de obstetricia crítica? Bueno, primero que todo, doctor Matatán, le agradezco primero la invitación. La verdad que para mí fue una sorpresa. Lo felicito por la iniciativa. Finalmente, nuestras complicaciones obstétricas, muchas quedan en condiciones críticas y muchas quedan cerca de ser un paciente crítico. Realmente para mí es un honor que se establezca la plataforma de esta actividad científica encima del contexto de las complicaciones obstétricas severas o las pacientes obstétricas críticas. Bueno, realmente no tengo como una versión muy tangible de por qué. Yo sí sé que en mi carrera, yo estudié medicina en Costa Rica, hice ginecobstetricia en Panamá e hice mi entrenamiento de cuidados intensivos obstétricos en el Hospital Luis Castellanos Ayala de la Ciudad de México. Yo he dicho en muchas plataformas y congresos que México puede ser considerado el pionero, quizás a nivel mundial, de los cuidados intensivos obstétricos. Uno, por la población; dos, por el volumen de complicaciones que tenía. México es un país hoy de más de 120 millones de habitantes. Es un país que mantiene mucho hospital de cuarto nivel, o sea, instituciones cardiológicas, instituciones oncológicas, y el Luis Castellanos Ayala es una institución ginecobstétrica de 7 pisos solo de ginecobstetricia. Entonces, ellos también tienen un referente que se llamaba el doctor Mario López Llera. Mario López Llera tiene una cantidad de publicaciones muy interesantes en revistas norteamericanas sobre muerte por preeclampsia, hemorragia cerebral, claudicación ventricular, cosas que quizás no se le dio ninguna importancia, porque ¿qué se iba a meter un obstetra con un corazón en falla en 1972? Pero él hizo una gran cantidad de aportes. Estados Unidos seguro tiene, de hecho Estados Unidos es el pionero del concepto de terapia intensiva, pero sus unidades de cuidados intensivos obstétricos aparecieron después. Evidentemente que Estados Unidos, con su nivel económico, finalmente logra avanzar. Ellos son dueños de la industria, de los monitores, de los fabricantes de ventiladores, y obviamente ellos al final pues rebasaron cualquier otra región o país, pero México, me parece que, revisando y de lo que he vivido, México es el pionero o de los pioneros en cuidados intensivos obstétricos. Pero en mi carrera yo tuve mucha influencia de médicos internistas. En Costa Rica, en mi carrera, el doctor Javier Moya, que se había formado en Harvard, al final, que influenció mi carrera, pero yo descubrí el impacto del doctor Moya muchos años después. Fue un internista que fundó las unidades de cuidados intensivos en Costa Rica. Fue el símil del doctor Pinilla, el formador de las UCI del complejo. Formó unidades de infectología crítica, formó la unidad de mordeduras de ofidios y ofidismo. Era un señor que yo de alumno le era joven, me lo topé muchos años después, que Costa Rica le hacía un homenaje como el pionero de todo esto. Así que él tiene una influencia.
Otra influencia fue cuando hice mi internado en el Hospital Santo Tomás, el doctor Manuel Icaza, el internista, súper comprometido con sus pacientes, muy estudioso, un señor muy inteligente. Era un poco duro en su trato, pero bueno, esa era su personalidad, que creo que es lo que finalmente lo lleva a él a alcanzar muchas cosas como clínico. Él fue otra persona que influenció mi carrera. Y después, estando en México, el jefe de la unidad de terapia intensiva obstétrica era un cardiólogo, que es el doctor Enrique García Cáceres. Entonces, sí, fíjate que mi carrera ha estado influenciada por internistas. No he dicho que no haya figuras obstétricas posteriormente en mi carrera, pero mi pregrado, mi base, estaba fundamentada en internistas, pero yo no quería ser internista. Yo he considerado siempre que la medicina interna es medicina. O sea que yo creo que todos debemos saber medicina. Un dermatólogo, un nefrólogo, un cardiólogo, o sea, tiene que saber medicina. Y el obstetra también tiene que saber algo de medicina. Entonces, al final, entre lo que me gustó la obstetricia, cuando fui interno en Costa Rica, porque yo hice internado en Costa Rica e internado en Panamá, empecé a ver que tenía como, me agradaba estar en las salas de parto, me agradaba estar en los quirófanos obstétricos, me gustaba la parte resolutiva de pacientes jóvenes, de un impacto, por ejemplo, familiar inmediato, o salvaguardar la vida de un feto. Eso al final termina mezclado en la medicina interna con la obstetricia y termino derivando, haciendo o entrenándome en un sitio que tenía una unidad de cuidados intensivos obstétricos, donde entonces aprendí cardiopatías, lupus, etcétera, y estaba viendo pacientes con estas patologías, pero pacientes embarazadas. Entonces, esa fusión es lo que cumple mi sentir de qué fue mi carrera. Mi carrera me gustaba la medicina interna como ciencia médica, como concepto médico, y me gustaba la obstetricia para practicarla. Así que al final eso fue lo que fusioné y este fue el resultado. Okay. Doctor, y convertir, abrir, ir más allá de ser solo usted lo que se había propuesto, sino crear esa escuela y abrir todo un programa de su especialización en obstetricia crítica. Eso tiene 3 fases muy largas y que gracias a Dios llegaron a buen término, si no hubiera sido altamente frustrante, porque mi ignorancia de cómo llevar a cabo todo este proceso fue como cuando Moisés sale de Egipto y le toma 40 años y los historiadores creen que habían rutas más cortas de llegar a la tierra prometida. Pero en ignorancia y rebeldía demoré más, y demoré literalmente 6 años, porque o sea, lo que parece hoy una cosa, al final, o mejor dicho, en principio, eran varios escenarios o 3. Una cosa era lograr el reconocimiento y la idoneidad. Eso es un tema aparte. Por ejemplo, aquí se reconoce la idoneidad del infertólogo, pero no hay su especialidad en infertilidad en Panamá, pero se reconoce. Entonces, una cosa era reconocer y generar la idoneidad. Otra cosa era generar el programa como tal. Y lo otro era formar en Panamá. Entonces empecé a dar tumbos y me fui al Ministerio de Salud. Al final, ahorrándonos historias, porque recibí muchos portazos, ojo, y recibí portazos de gente que yo no esperaba me dieran portazos y me cerraran el paso. En uno de esos eventos llegó al Consejo Técnico del Ministerio de Salud y estaba el doctor Altafulla, el hematólogo. Y él vio esto y dijo, oiga, esto qué pasa, esto se ve bien, pero yo no veo a nadie aquí, porque eso lo llevé yo, era quijotesco. O sea, yo tenía unos documentos, unos borradores y unas cosas que yo la verdad, yo hoy no te sé explicar cómo ocurrió eso, pero yo llevaba unos borradores y lo fui llevando donde yo consideraba, y de hecho yo como no estudié aquí, pues no tenía conocimiento de algunas cosas de políticas de salud o administrativas. Así que Altafulla es el que prende las alertas y dice, oye, ¿qué pasa aquí? Pero aquí debería haber otras cosas, otras sociedades involucradas y esto.
Y entonces él es el que da el giro y dice finalmente, después de muchos años, esto debe ir primero al colegio médico. El colegio médico empieza a darle forma. El doctor Macharabiaya nos ayudó muchísimo, o me ayudó muchísimo, en lo que yo era total ignorante, no neófito, ignorante, o sea, cómo crear un programa, cómo generar un crédito, cuántos créditos tiene, ese tipo de cosas, por supuesto que es ignorante total. Él me fue ayudando a la redacción. Y cómicamente, porque lo vemos todos los días, una persona que metió su mano en su momento y momentos clave fue el doctor Gerardo Lescano en el Colegio Médico. O sea, el doctor Gerardo Lescano le metió un par de turbo a algunas cosas y la doctora Lili Wen, que todavía creo que es la que está al mando, si no me equivoco, del Colegio Médico. Entonces, el Colegio Médico termina de afinarme el documento y ellos lo llevan al Consejo Técnico de Salud, que a su vez tiene un representante del Colegio Médico. Ese documento, apoyado con Macharabiaya, Lescano, y lo lleva la doctora Lili Wen, se entra al Consejo Técnico de Salud, hace la propuesta, y el Consejo Técnico de Salud respeta al Colegio Médico. Entonces, lo que venía preaprobado por el Colegio Médico, ellos dicen, eso va, ¿por qué va? ¿Por qué? Porque el Colegio Médico trabaja en forma seria. Entonces, allí se da la coyuntura. Entonces, ahí primero se forma o se estructura el documento que establece el reconocimiento de la subespecialidad, que me preguntas, ¿para qué hice todo eso? Bueno, pero es que yo tenía que ser reconocido yo. Entonces, yo tenía que ser reconocido porque es que eso no estaba reconocido legalmente en Panamá. Entonces había que trabajar la idoneidad, había que trabajar la capacidad, la posibilidad de formación. Entonces ahí se da todo lo del programa, y entonces se empieza a ampliar, y entonces después entra la universidad en juego y se van. Entonces primero quedó la especialidad y luego vino la oportunidad hace un par de años de elevarlo al doctorado, y entonces tengo la otra oportunidad de trabajarlo en una forma mucho más fina, y se logra entonces la presentación en la vicerrectoría de doctorados de la Universidad de Panamá con el doctor Mendoza y todo un engranaje, y se eleva entonces a doctorado y se actualiza el programa. Entonces quedó aprobada la idoneidad, el reconocimiento retroactivo de nosotros, y quedó entonces arrancando un programa de formación. Wow. ¿Cuántos años, doctor, ya del inicio a la fecha ahorita ya del programa ya El llevan programa arranca recorrido? formalmente en marzo del 2012. En marzo del 2012 arranca el primer residente, que es el doctor Rolando Pinilla. Es el primero. La primera gaceta oficial sale el 13 de diciembre del 2011 para arrancar un primer concurso de aspirantes para marzo del 2012. En el 2012, que fue uno de los impactos del programa, la mortalidad o la razón de muerte materna de nuestro hospital rondaba el 49 por 100.000 nacidos vivos, 45 por 100.000 nacidos vivos, y de ahí empieza a bajar la mortalidad solo empezando el programa, y reforzando la unidad con equipos, etcétera. La razón de muerte materna disminuye a 19 por 100.000 nacidos vivos, incluyendo un glorioso y extrañable 2018 donde hubo 0 muertes maternas. Wow. Doctor, la obstetricia crítica como subespecialidad realmente es una subespecialidad relativamente nueva, comparando los Sí, avances correcto. en otras ciencias o en otras Sí, ramas. sí, correcto. No han aparecido en los últimos años Así es. subespecialidades. Así es. De hecho, la obstetricia es relativamente nueva. La obstetricia se hace una especialidad médica después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, en los años 50. La obstetricia llevaba un gran componente empírico y el ginecólogo era ginecólogo. Y la obstetricia tenía un fuerte componente de las midwives, que no era exactamente una enfermera, era un personal especializado en parto. Así que la obstetricia sola es nueva. Y la obstetricia crítica, pues, incluyendo México, repito, es que yo llegué a México en 1997, o sea, México está cerca de tener por lo menos 25 años de tener unidades
de cuidados intensivos obstétricos, más no programas de formación. Los programas de formación aparecieron después. Así que los programas de formación en cuidados intensivos obstétricos pueden tener algo así como 20 años, con certificación, idoneidad, etc. Y comparando con otras especialidades o con otras subespecialidades, porque las especialidades básicas sí ya tienen Sí, por muchos ejemplo, años. la oncología es más antes, es más reconocida mucho tiempo atrás. La reproducción asistida tiene más años, etc. Por ejemplo, la medicina materno-fetal también es reciente relativamente. Son dos subespecialidades recientes. Doctor, a Sí. nivel nacional tenemos ya varios obstetras críticos. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cuál ha sido su impacto? ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo se está dando ese trabajo a nivel nacional ya que rompe esas fronteras y sale fuera del complejo ya los primeros productos, los primeros logros en cuanto a sus especialistas? ¿Cómo Mira, cambió la dinámica y qué hemos logrado? mira, se ha logrado bastante, ya mencioné las cifras por lo menos de reducción de muerte materna en nuestro hospital. Chiriquí creo que es el que tiene el mejor soporte de las otras unidades porque también tiene más tiempo. El patronato del hospital logró armar un espacio físico muy bueno, es funcional, es amplio. Su condición de patronato les permite una compra menos laboriosa, menos engorrosa. Ya tienen 2 obstetras críticos y tienen el apoyo de un anestesiólogo y de un internista intensivista. Ellos tienen 4 médicos en la unidad. Pero todavía nos falta, por ejemplo, nosotros en el complejo solo somos 3, con el apoyo de la doctora Vélez, que a su vez cubre Colón y apoya el complejo. O sea, es que estamos trabajando a un desgaste fuerte. Es una de las cosas que hemos tratado de discutir con las autoridades. Por alguna razón, los candidatos tampoco abundan. Y tenemos gente formada y se ve bien o suena bien que tengamos un médico ya obstetra crítico en Santiago, en el Chicho, pero esa persona no puede hacer 365 turnos al año. Entonces, también está desgastado. Entonces tenemos Colón a toda marcha, subiendo una empinada. Nosotros, que estamos con mucho más tiempo y que somos 3, nosotros tenemos un margen de movilidad ínfimo. Me refiero con respecto a vacaciones, incapacidades. Nosotros estamos en una cuerda floja y no hemos logrado aún la meta del recurso humano que debe estar en cada unidad. Imagínense en David, cuando solo estaba la doctora Saavedra, pedía vacaciones, chao, o sea, la unidad quedaba huérfana por sus 15 días o 30 días de vacaciones, y esto va a ocurrir en el Chicho cuando la doctora Vázquez decida pedir vacaciones. Entonces estamos a un límite y estamos trabajando con pacientes muy complicadas. Entonces un médico puede estar de guardia hoy, de turno hoy, y mañana ¿qué hace? En Colón es ella misma. Entonces estamos trabajando a un desgaste alto. Necesitamos más recurso humano. Desconozco las razones. No sé si tiene que ver con, pues, uno se desgasta también en la residencia de ginecobstetricia. Eh, eh, no quieren hacer más años de gineco. Ya hicieron 4 años, no quieren seguir trabajando en residencia. Lo desconozco. Estas son versiones de pasillo que alguno me manifiesta. No hemos logrado otro candidato para apoyar Colón, etcétera. Entonces, sí necesitamos, al final es un programa de 6 años, 4 de ginecobstetricia y 2 de crítica. Son 6 años para formar un recurso humano. Nosotros no tenemos ni residente ahorita como para decir que se nos va a sumar un médico a la unidad de nosotros aquí del complejo hospitalario, que ahorita estamos en el Irma de Lourdes Sanitato. O sea que nosotros no estamos vislumbrando un médico nuevo en nuestra unidad en 3 años, es demasiado. Tiempo. Y también es como una oleada, es por temporadas también, ¿no? Y aparte de la motivación que no hay, y realmente varias subespecialidades están enfrentando la misma situación que se están quedando o con pocos aspirantes o con ningún candidato.
¿Cuál es la realidad actual, doctor, y la oferta realmente de obstetricia crítica fuera de fronteras a nivel internacional? ¿Cómo está obstetricia crítica? Y también se ve muy atractivo a la participación, sabiendo que afuera la oferta en cuanto a formación y en cuanto a programa tampoco es muy Sí, amplia. no, en cuanto, es que eso es lo que hablábamos antes. O sea, una cosa es las unidades. Por ejemplo, conozco unidades en Paraguay, manejadas por médicos intensivistas no obstetras, en Perú también, con buen manejo, con una buena perspectiva obstétrica. Eso tiene limitantes. Tiene limitantes respecto a la evaluación fetal, cesárea perimortem, tiempo de interrupción. O sea, estas cosas son limitantes en estas unidades. Por eso yo creí en un programa obstétrico y no que el obstetra hiciera cuidados intensivos, porque tiene que tener una perspectiva binomio madre-feto, metabolismo, fisiología, fisiopatología, que son sui generis nuestras, hígado graso, preeclampsia, embolia y amniótico. Entonces sí hay unidades en Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Argentina, pero escuelas de formación de cuidados intensivos obstétricos están en Estados Unidos, que es un proceso largo de hacer ginecobstetricia, medicina materno-fetal y cuidados intensivos. Está México, que de hecho solo le queda ahorita un programa andando, que es Toluca, la ciudad de Toluca, o el estado de Toluca. Y nosotros el programa en Panamá como formación. Nosotros tenemos un formado, por ejemplo, de Guatemala, que regresó a Guatemala y está por abrir la unidad. En Guatemala, por ejemplo, ahorita hay 3 obstetras intensivistas, 2 formados en Toluca y 1 formado por nosotros en Panamá. La oferta de unidades ya se está ampliando, más no la oferta de sitios para entrenar o formar obstetras críticos. Ok. Doctor, llevan en todo este periodo, además del proceso de formación, también han publicado, también han sacado manuales. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo arrancaron con los fundamental? Y finalmente, ¿cómo hoy día van a otro manual, publicando y actualizándonos y documentándonos con todo ese trabajo y ese conocimiento tan rico, tan vital y con tanto impacto en la mortalidad materna? ¿Cómo ha sido ese proceso de escribir lo que usted diariamente hace? Bueno, primero estuvimos pues, ensayando, escribiendo capítulos para otros textos o para otras editoriales. Por ahí empezamos. Luego te van haciendo como entre la curiosidad, ves la necesidad. Por ejemplo, textos de cuidados intensivos obstétricos hay pocos. Incluso me atreví, hice la osadía de hacerlo en inglés para que tuviera penetrancia a nivel internacional. Hay zonas que esto no les interesa. Europa tiene una razón de muerte materna muy baja, de 5 a 7 por 100.000 nacidos vivos. A ellos no les interesa un intensivo obstétrico ni estudiar choque hemorrágico. Esto se deja para el sudeste asiático, África, Estados Unidos porque tiene población vulnerable, raza negra, hispanos, etcétera, y toda América Latina. Así que quizá el meollo fuerte del asunto está basado en las áreas pobres de Asia y América Latina y Estados Unidos. Una mezcla de que observas que hay espacios para participar. No hay tantas opciones para leer sobre cuidados intensivos obstétricos. Había ya participado escribiendo en otros textos y veía que, bueno, era visto con buenos ojos en esos textos la participación nuestra. Incluso desarrollando este último, el de catástrofes obstétricas, estaba escribiendo un capítulo para otro texto, por ejemplo, sobre ventilación, y me pedían ventilación en la gestante. Entonces, esa experiencia, esa inquietud sobre, porque se van sumando los años, al final tengo como 22 años en el hospital, y va sumando experiencia, número de pacientes, número de casos, y al final eso es lo que la gente quiere saber. La gente, probablemente los cuadros, el Glasgow, el Apache, eso es un cuadro que usted saca a la tabla y la lee. Yo quiero saber ciertos escenarios que no están, o sea, que no están del todo plasmados en los libros, o son una mezcla de capítulos, como por ejemplo pacientes diabéticas, hipertensas, obesas. O sea, no hay un capítulo así. Yo tengo que hacer una mezcla de
de conocimientos en ese paciente. Entonces, había una inquietud por mostrar lo que se había ido acumulando como experiencia controlada. Digo experiencia controlada para seguir validando la medicina basada en evidencia. Y tenía o tengo amigos que de hecho es uno de los editores de este texto, que es el doctor Alfredo Hey. Alfredo Hey es costarricense, entonces él tiene la realidad centroamericana, pero vive en Houston. Entonces él me decía, mira, ustedes en Panamá tienen un volumen de pacientes que creo que he visto pocas veces. Y él, por ejemplo, tiene experiencia incluso en Nepal, en el Nepal. Entonces, ha visto desde Estados Unidos, África, India. Y él me decía, mira, pocas veces he visto, porque le comento los casos nuestros, etcétera. Entonces él me decía, mira, creo que usted tiene un volumen de pacientes interesante para mostrar. Y ahí fue dándose entonces como el interés. Entonces surge la experiencia del manual del soporte obstétrico crítico. Ya estás escribiendo un manual, ya estructuras capítulos, estructuras casos clínicos, etcétera. Y al final entonces dice, bueno, puedo hacer un texto, o tengo inquietud para hacer un texto. Finalmente, doctor, en el preámbulo del simposio, sus palabras finales de invitarnos a sacarle el máximo provecho docente, académico, y despidiendo esta entrevista agradeciéndole toda la información que nos ha brindado, definitivamente una historia que uno tiene que conocer y que nos permite valorar y agradecerle todo su esfuerzo, porque como hemos dicho en el transcurso de toda esta conversación, la obstetricia crítica llegó a impactar y ha tenido un gestor, un maestro, alguien que tomó la bandera, y hoy día empezamos a ver los resultados. Así que una invitación de parte suya a que podamos sacarle el máximo provecho a todos los presentes aquí con nosotros. Bueno, primero, antes que eso, quería nuevamente agradecerte la oportunidad que me das, que nos das, porque yo represento gente atrás, que incluye enfermería, etcétera. De permitirnos, porque la iniciativa tuya, fíjate, pocas veces ha habido o nunca ha habido la facilidad de difundir las cosas, y aunque hemos sido breves, muchos no saben cómo ocurrieron las cosas. La gente llegó hoy y encontró cosas listas. En su momento nos encontramos con un desierto. Así que te agradezco la oportunidad de que se tocara un pincelazo de cómo fueron las cosas. Te agradezco la deferencia y la decisión, pues, de enmarcarnos todo el equipo que trabaja. Ojo, nosotros estamos claros que dentro de la unidad de cuidados intensivos obstétricos existe la sábana, o estamos arropados por los médicos de todo el servicio de obstetricia del complejo hospitalario, hoy establecidos en el IRMA de Lourdes Sanetato. Nosotros nos arropamos porque los pacientes entran por cuartos de urgencia. Lo que ocurre en el cuarto de urgencia, en la sala de partos, en los quirófanos, define mucho de qué va a pasar en la unidad de cuidados intensivos obstétricos. Así que para nosotros eso es una escuela obstétrica, más que una escuela de obstetricia crítica. Y finalmente, incluso el programa de maestría de ginecología obstetricia ya dejó en su módulo, que si no mal recuerdo es el módulo 8, está ya establecido como obstetricia crítica. Entonces eso es importante. Además genera el marco o la plataforma, porque el temario va en función de lo que decidió titular este simposio, nuestra actividad académica, como catástrofes obstétricas. El temario va en función de esa plataforma. Para nosotros es un honor, es un orgullo. Yo soy un panameño orgulloso, yo soy un Caja de Seguro Social orgulloso, un complejo orgulloso, y hoy de igual forma lo hemos representado en el hospital donde hemos estado, no sabemos hasta cuándo, por circunstancias totalmente adversas. Quería felicitarte por la iniciativa, por cargar la carretilla. Yo sé que estos no son cosas fáciles. Te ves a esta hora con una bandera a lo mejor solitario. Tendrá sus repercusiones positivas sobre el personal médico, enfermería, residentes, etc. Te felicito por decidirlo, te felicito por la forma diferente de plantearlo,
y sobre todo en un tiempo tan difícil como ha sido esta pandemia que nos ha limitado el contacto hasta para reunirnos y organizarnos o para reunirnos y compartir material científico, lo cual se hace todavía más honrable la labor e iniciativa que has tenido en la forma diferente que has querido montar este simposio. Así que te agradezco todo este espacio, te agradezco el reconocimiento y el lugar que nos está dando, y te felicito una vez más por decidir ser de las personas, digamos, eje para llevar a cabo esta actividad académica en los próximos días, y sé que será de provecho para todos. Gracias, doctor.